En una ocasión, una joven invita a su novio a su casa para que conozca a los padres. Y mientras ellos hablaban con los padres de la intención de casarse, la madre de la joven le dice a su esposo: ¿por qué no investigas un poquito más acerca de los planes de este muchacho? El padre se lleva aparte al muchacho y le pregunta: ¿y cuál es tu estrategia? Y el joven le contesta: pues soy un erudito bíblico. Oh, muy bien, ok, pero ¿qué vas a hacer para darle una casa a mi hija donde vivir? Pues seguiré estudiando y Dios proveerá. ¿Y cómo le vas a comprar un anillo de compromiso como el que ella se merece? Insiste el padre. Y el joven contesta: pues me voy a concentrar en mis estudios y pues Dios proveerá. ¿Y los hijos? ¿Cómo los vas a mantener? Y el joven idealista insiste en que Dios proveerá. Y así se la pasó hasta lo último de la conversación. Cuando el padre ya regresa con su esposa, ella le pregunta: ¿cómo te fue? El padre le contesta: el muchacho no tiene ni trabajo, ni tiene una estrategia, pero lo bueno es que cree que soy Dios. O sea, papá va a comprar todo. Got it now? Dile a la persona enseguida: necesitas tener una estrategia. Mire, Dios tiene el poder de hacer lo que es imposible para el hombre, ¿verdad? Pero una cosa que observamos en las Sagradas Escrituras es que, aparte de todo el poder que Dios tiene, lo que observamos es que nuestro Dios es un Dios de estrategia. Nuestro Dios es un Dios de estrategia. Cada historia que usted lee en la palabra de Dios se percibe, se observa una estrategia. Aunque es Dios. Dios les decía qué hacer. Para cada victoria que Dios dio a su pueblo, Dios entregaba una estrategia. Entonces, esto nos debe enseñar a nosotros por lo menos una cosa, y creo para mí es un principio espiritual muy importante, y que no debemos cometer el error de espiritualizar todas las cosas esperando que Dios haga todo. Nosotros debemos actuar de manera estratégica también para derrotar al enemigo. Debemos de actuar de una manera estratégica para derrotar al enemigo. Cristo dijo, miren lo que le voy a decir, que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Y en el momento que él dijo, sed pues prudentes, unas versiones dicen astuto, como serpientes, y sencillos o mansos como palomas, estaba entregando una estrategia. Vas a andar en medio de lobos, necesitas ser astuto como la serpiente, manso como paloma. Que la paloma se presente cuando tenga que, pero cuando la serpiente tenga que salir, sácala. Una estrategia. Y yo creo que por muchos años la iglesia ha cuidado más a la paloma que a la serpiente. De hecho, hemos tenido dificultad en movernos un poco más como serpientes, con la astucia de una serpiente, porque nos sentimos culpables. Creemos que no debemos ser así o debemos ser así, o hay demasiada sensibilidad en nosotros. Sin embargo, Dios nos habla
de ser un pueblo, de ser una gente. Cuando usted ve los profetas, cuando usted ve los reyes, después que vimos los discípulos, después que vimos a los apóstoles, cuando vemos la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que se movían en base a estrategias. Eso es bien importante. Lo que usted presenció acá era una estrategia. Es una estrategia espiritual. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías 38. Jeremías, como usted sabe, fue un profeta de Dios. Era algo peculiar, Jeremías. Yo considero en broma a Jeremías que era un poquito bipolar. Fue el mismo que escribió el libro de los Lamentaciones. Jeremías tendía a ser algo quizás quejumbroso, cambiaba de actitud y comportamiento así rápido. Sin embargo, Dios le usó, le habló y se le considera uno de los profetas mayores. Jeremías 38, 14 en adelante dice, sígame por favor. Dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. En la tercera entrada de la casa de Jehová. Esta es la única referencia que se habla así en cuanto a la casa de Jehová, a una referencia de la tercera entrada. Quizás esa era una entrada exclusiva, porque el rey quería hablar en privado con Jeremías. Diga conmigo, estrategia. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Diga conmigo, estrategia. O sea, aquí ya está orando toda una estrategia. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. En este tiempo, la razón que el rey quería hablar con Jeremías es porque el reinado de Sedequías estaba bajo amenaza del rey de Babilonia y ya los tenían ahí rodeados, ¿okay? Por eso está la conversación. 18, pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Caldeos era otra manera de decir los babilónicos, ¿okay? 19, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Diga conmigo, estrategia. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Diga, estrategia. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Diga, estrategia. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Diga, estrategia. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Hasta ahí nada más. ¿Qué hizo Jeremías? ¿Mintió?
Porque el rey le dice, si te preguntan esto, tú diles esto. Y no te van a matar. Y de lo que hablaron en esta ocasión, Sedequías y Jeremías, no fue una súplica de Jeremías al rey que no le hiciera volver a casa de Jonatán para que no muriera ahí. Sin embargo, eso es lo que dijo cuando le hablaron los demás. Vuelve a decir conmigo, estrategia. Cuando tú identificas que el enemigo quiere actuar de cierta manera y con cierta intención contra ti, o contra los tuyos, o contra tu llamado, o contra tu ministerio, entonces sí necesitas orar para tener dirección de Dios, pero para entonces poder responder estratégicamente contra el enemigo, con astucia, con sagacidad. Todo este encuentro de Sedequías y Jeremías nos revela que los hombres y mujeres de Dios deben ser también hombres y mujeres de Dios de estrategia. Jeremías, antes de hablar, fue astuto. Mire, yo quiero que capte esto conmigo. Él tenía una palabra de Jehová que dar, pero él no la dio hasta que no pudiera actuar dentro de una estrategia. Muchas veces, a veces Dios nos revela algo, nos enseña algo y somos a veces muy rápidos en actuar. Tenemos una palabra de Dios, tenemos algo que Dios está revelando, una percepción que Él da en cuanto a algo, pero lo que tenemos que esperar también de parte de Dios, escuche, es una estrategia para entonces poder aplicar lo que Dios nos está dando. Digo conmigo una vez más, estrategia. Ante una amenaza de muerte, Sedequías y Jeremías tuvieron que responder con una estrategia, no con una mentira, con una estrategia ante las intenciones o maquinaciones de sus enemigos. Usted tiene todo el derecho, escuche, delante de Dios, de obrar de una manera estratégica, de obrar con un plan que Dios le esté dando, que Dios le esté revelando ante cualquier persona o personas que se quieran levantar en contra de usted. Si esa es la parte de la serpiente con la que nos tenemos que familiarizar un poco más. Decimos que aquí en la iglesia se tiene una estructura, se tiene una orden con la cual obramos y hacemos las cosas, y sí es cierto. Pero déjeme le digo que también es toda una estrategia para mantener al enemigo en sus límites, que no pueda cruzar, que no pueda entrar. ¿Me explico? Cuando vemos la historia de Esther, ¿sabía usted que Esther es el único libro que no usa la palabra Dios? Y sin embargo, lo que vemos en el libro de Esther es toda una estrategia. Toda una estrategia para que ella sea reina y se le escoge como reina. Y después toda una estrategia para salvar a los judíos que estaban ahora también bajo amenaza de muerte, donde se buscaba que todos, absolutamente todos, fueran exterminados. Hay estrategia. Cuando leemos el libro de Ruth, vemos estrategia. Cuando estudiamos el libro de Nehemías, vemos a un hombre de Dios, pero también vemos a un hombre de estrategia. Dios saca a su pueblo de Egipto a base de una estrategia. ¿Cuál fue esa estrategia? Usó 10 plagas para sacar a su pueblo. Dios no tenía que hacer eso. Dios no tiene que hacer eso. Simplemente dice la palabra y se hace. ¿Qué no dijo? Sea la luz, y fue la luz. No tiene que hacer eso.
Pero creo yo que cuando se trata de los asuntos del hombre que están conectados con las cosas del reino de Dios y que participan de las cosas del reino de Dios y que fueron llamados a ser participantes de la naturaleza divina de Dios, entonces a Dios le gusta usar una estrategia. La vida del rey David está llena de estrategias. De Moisés no se diga. ¿Por qué estrategias entonces? Lo que yo creo es que a Dios le gusta crear una buena historia. Imagínense un día estar en el cielo y de pronto ves a David, vas con él, como en medio segundo ahí estás. Because we're just going to have a body like that. We're going to move fast. David, cuéntame, ¿cómo estuvo eso de Goliat? Y te va a empezar a contar la historia. ¿Tuviste miedo? Dime la verdad, ¿tuviste miedo? ¿Estás temblando? ¿O si estabas enojado contra ese filisteo incircunciso? No, yo estaba hecho una fiera, de veras. Una historia. Una historia que al final de la victoria glorifique el nombre de Dios. Y también para que los hombres y las mujeres de Dios tengan una historia que contar de las maravillas de Dios. Una estrategia, entonces, significa que se ha reconocido la existencia de un enemigo y por lo tanto se debe responder a este enemigo con líneas de acción con la vista a obtener un resultado. Si ya no estamos entonces actuando por actuar, ahora estamos siendo proactivos y no solamente reactivos. No estamos reaccionando nada más. Una estrategia, como dijo una persona muy famosa, significa que todos mis movimientos están fríamente calculados. Porque ahora mis movimientos están siendo determinados por la estrategia. Tener una estrategia es bien importante. Déjeme le digo algo que quizás no he comentado hasta hoy en día. Ustedes saben que tenemos aquí un equipo de administración. Y usted ve cómo a veces, ¿verdad?, rodean a la gente, cómo ayudan a la gente, que Dios los siga tocando, pero queremos que a la vez estén bien, no se vayan a lastimar. Cosas así. Ustedes ven también que cuando se tiene que hacer una liberación, como que me parece que todos saben cómo caer en su lugar y cómo ponerse así y asá, y las hermanas cubren y los hermanos también y cosas así. O sea, no crea que eso pasó por accidente. No crea que esto sucede porque simplemente se supo qué hacer. Es una estrategia. Es una estrategia. A principio de año, por ejemplo, tuvimos una junta con el equipo de administración y volvimos a comentar cosas como las que hacemos y cómo sujetar a alguien, cómo detener a alguien. Si de pronto alguien, dije, necesito una liberación, y ellos saben que lo más fácil es llevar la persona al piso. Porque una persona que necesita liberación, está de pie, es más difícil manejar. Estrategias. Y lo que uno ve es que en estas estrategias Dios responde. Vea la estrategia del muro de Jericó. Sin embargo, era una estrategia de Dios. Y ese muro cayó solo con los gritos. Ahora déjeme califico eso. No eran los gritos lo que le hicieron caer, sino que se creyó a la estrategia de Dios. Que cuando Dios le habla a Josué y le entrega la estrategia de cómo hacer caer este muro, de cómo penetrar la ciudad de Jericó, entonces él le dice al pueblo, esta es la estrategia, y porque hubo fe, ese muro cayó. Dile a la persona enseguida, es que necesitamos obrar con estrategias.
Ahora, permítame decirle acá en este punto, usted puede ir a una librería cristiana y encontrarse todo tipo de libros y encontrar todo tipo de planes y estrategias de lo que sea. Lo que yo le estoy hablando es, ¿qué le está hablando Dios a usted que haga? ¿Cuál es la estrategia que Dios le está revelando a usted? Porque hay muchos, hablando de pastores y ministerios y diferentes personas, que copian lo que otros hacen. Lo copian. Esto que hacemos del shofar, Dios me habló una vez y estaba totalmente confirmado. Sabes que cuando Dios te da una estrategia y esa estrategia es respaldada por Dios, tú ya no tienes que andar ahí dándole explicaciones a nadie. Tú simplemente dices, pues ¿qué no estás viendo? Lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Y Dios me habla iba en el carro y me dice shofar. Bueno, pues voy a comprar un shofar. Ok, que a propósito, el primero no lo tuve que comprar. Se pasa como el mes más o menos, voy al canal 38 y viene una pastora y me dice, hace poco, sabe que me regalaron 2 shofares y el Señor me dijo que le diera uno a usted. Ella no sabía que Dios ya me estaba preparando, ya me había preparado para eso. Y con todo esto yo recibí un estudio también del shofar. Cuando de primero lo empezamos a usar, no sé si recuerdan, yo puse una hoja ahí atrás que explicaba el uso del shofar. Se usaba para llamar a guerra, se usaba para juntar a la gente, se usaba para que la gente se enfocara. Y yo he visto interesantemente que se sopla el shofar y como que todos reaccionan. Esto es algo tremendo. Entonces en el espíritu como que nos mete a todos en un mismo sentimiento, en un mismo pensar. Y un día que estábamos cantando Los muros caen, lo estaba cantando un servidor y me dice el Señor, cántalo 7 veces y lo sopla el shofar. Y desde que lo hemos estado haciendo, Dios manifiesta su poder y su presencia. ¿Ahora lo necesita? No. ¿Pero tenemos una historia que contar? Sí. Oh, déjame te digo una cosa. En mi iglesia hay una cosa que hacemos, que cuando se toca el shofar, oh my God, ¿Cómo está eso? ¿Sabía usted que yo por primera vez vi cuando fui a este retiro de varones? La mayoría eran nuestros hermanos americanos, anglosajones. Y en una de esas que el pastor agarró el micrófono, el coordinador ahí del evento que también es pastor, y de pronto los hombres se sintieron así como ¿verdad? Como gritar. Los de nuestra casa obviamente fueron los primeros alborotadores allá en el retiro y yo me atreví a hacer algo, ¿verdad? Mientras él estaba hablando, porque yo lo percibí en el espíritu y él estaba ahí enfrente, yo estaba acá atrás, yo agarré el shofar y mientras él está hablando lo empiezo a soplar. Los de casa empezaron a gritar y cuando menos pensé todos estaban gritando. Yo entre ellos, yo nunca había visto algo así, porque ellos son un poquito más tranquilos, un poco más reservados. Pero Dios tumbó un muro ahí. Hizo algo maravilloso, hizo algo tremendo. Solo porque nos llevamos un shofar. Diga conmigo, estrategia. Nuestro Dios es un Dios de estrategia. Mire, si yo no tengo una estrategia, entonces yo voy a ser reactivo o reaccionista. Y ser reactivo es no tener un plan. Si yo reacciono es porque no tengo un plan. Simple y sencillamente. Si yo reacciono es porque se acaba de provocar en mí un sentimiento o una emoción que no me gusta y luego reacciono
para poder detener lo que estoy sintiendo porque no me gusta. En lugar de identificar que tales sentimientos y emociones son un llamado a formar una estrategia contra el enemigo. Dile a la persona enseguida, pregúntale, ya traes la situación encima, ¿verdad? Pregúntale así, dile, pregúntale, ya traes la situación encima, ¿verdad? Ahora usted contéstele, dígale, pues sí. Ahora pregúntele, ¿y cuál es tu estrategia? ¿Cómo le vas a hacer? Ay, pues que Dios me lo quite. Dios proveerá. Sí, provee, pero ¿qué vas a hacer tú? What are you gonna do? What's your strategy? What's your plan? You gotta have a plan. Tell the person next to you in English, you gotta have a plan. Háblale así como que eres de Nueva York. Yo, you gotta have a plan, yo. Estás en medio de lobos. ¿Qué vas a hacer? Necesitas una estrategia. A veces la gente va a decir que eres payaso, o que eres sangrón, o que eres muy creído por la forma en que te conduces, porque eres una persona de estrategia. Déjame te digo una cosa, si tú empiezas a caminar como una persona con estrategia, tú vas a ser una persona muy, pero muy malentendida. Prepárate, especialmente por aquellos que caminan sin estrategia, sin plan, que hacen las cosas por hacer las cosas y nada más. Pero cuando tú ya dices yo soy una persona de estrategia, quiere decir que tú ya estás dando pasos firmes, que ya estás tomando decisiones. Espera que gente no te va a comprender, espera que gente no te va a entender, porque tú vas a decidir que nadie te va a sacar de la estrategia que Dios te está dando y que Dios te está hablando. Ahora yo quiero que entienda algo, porque aquí es donde el diablo nos ha engañado a nosotros. Jeremías no estaba engañando a nadie, Jeremías no estaba manipulando a nadie. Yo quiero que usted entienda que Dios siempre ve la intención detrás de la persona, qué es lo que motiva a esa persona. Y cuando tú identificas esto y Dios te lo enseña y Dios te lo revela, tú tienes que responder con una estrategia adecuada a detener aquello que está viniendo en contra de ti o lo que el enemigo quiere usar en contra de ti. Tú tienes que tener una estrategia. You need a strategy. Tú no puedes, me está pasando esto y me está pasando esto otro. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y ya. Ok, Dios ya sabe. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Se acuerda? Samuel se la pasaba llorando por Saúl. Dios ya le había quitado el reino. No había vuelta de hoja. Ya no. Ya se lo había quitado. Y ahí está Samuel llorando, 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 llorando. Hasta que yo creo que Dios se cansó. Y Dios se le presenta y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Ya me cansaste. Ya se lo quité. Tus lágrimas no me mueven. Ya suéltalo. Él ya no va a ser rey. Ya me preparé a otro, Chihuahua. What's wrong with you? Y luego le dice: levántate y ve, úngeme a este. En otras palabras, ya deja de llorar y ponte a trabajar. Yo todavía tengo una estrategia. Yo todavía tengo cosas que hacer en las vidas de los hombres.
Mi estrategia no se ha acabado. ¿Tú crees que porque le quité el reino a él, el Mesías no va a venir? El diablo está loco. Me voy a levantar a alguien más. Yo tengo tantas estrategias que tú ni te imaginas. Ya deja de chillar y levántate y ve, úngeme a David. Me va a matar Saúl si sabe. Di que vas a ir a ofrecer sacrificio. Cuando llegues allá, di que vas a ir a ofrecer sacrificio. Estrategia. Y llegó ahí Samuel y le salen al encuentro. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Vienes en paz o? Sí, vengo a ofrecer sacrificio, vengan, acompáñenme. Y luego en eso va a la casa de Isaí. ¿Dónde están tus hijos? Estrategia. Suena como que es gente así medio manipuladora, como que medio engañosa, como que anda moviendo por aquí y haciendo cosas abajo del agua. No, esa es la serpiente que está dentro de los que Dios llama, pero que hemos descuidado. Nos creemos cualquier cosa que nos dice la gente. Así está la iglesia hoy en día. Ay, allá está el apóstol fulano, ya van todos corriendo, sin ni siquiera preguntar, a ver, ¿y cuál estrategia tenemos para saber si realmente es un apóstol? O un profeta o evangelista o X cosa. Estrategias. No se trata de actuar o de ser un manipulador o engañador, sino de actuar con sabiduría cuando se perciben las intenciones o motivaciones del enemigo. Una estrategia significa que tú simplemente no te vas a dar por vencido y ya, y simplemente te vas a morir. Ok, ya traigo la situación encima. Bueno, pues ya a mí ya me tocó morir, ya esto ya se acabó. Sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Cómo dice lo demás? Llorar. No se hagan como que no se la saben. Es mi destino. ¿Cómo? Hasta morir. Una persona que canta eso es una persona que no tiene estrategia. El diablo te ha estado aventando, el diablo te ha estado atacando, el diablo te ha estado deprimiendo, te ha estado haciendo de todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Necesitas tener una estrategia. Tener una estrategia significa que tú vas a ser deliberado en cuanto a cómo vas a hacer tu guerra. La palabra de Dios, fíjese, dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los hijos de este siglo, o sea, los que están sin Dios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sabe cuál fue la estrategia con una de mis hijas? Yo le esculcaba los cajones. Yo entraba a su cuarto cuando ya no estaba cuando no estaba en la casa, que estaba en la escuela. Le revisaba los closets, le revisaba los colchones, les revisaba lo que sea. Y después venía, oye, ¿no te hallaste una? Sí, sí me lo hallé. ¿Me lo puedes regresar? No. Pero es mío. ¿Quién te lo dio? La historia de siempre. Un amigo. Una amiga. Se lo estoy cuidando a un amigo. Whatever. Esa es la favorita. ¿Ustedes creen que no nos la sabemos? Of course. ¿Y cómo se llama tu amigo? Están pensando en un nombre. Y lo dice, pero no es tuyo, regrésamelo. Le dije, ¿es mi casa esta? Sí, es tu casa. Ok, todo lo que entra bajo este techo me pertenece. Y luego le revisaba su ropa. Es ok.
Too short. Oh my Lord. Ella tenía su estrategia. Una vez agarré unas 2, 3, 4 ropas y las eché en la basura. Se pasó como una semanita y entra a la sala y lo le hago. Ay, 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 ay. Por dentro dije, yo se la había tirado. Hablé con la pastora, me dice, fue y la sacó de la basura. Oh, hay que cambiar de estrategia. So dejé que se pasara otra semanita y fui y ahí estaba. Y la agarré. Oh, la encontró en la basura otra vez. Pero ya no se la podía poner. Hice todo tipo de cosas. Llegaba a la escuela tarde, yo la llevaba. Dame la mano, le decía, agárrame la mano. Caminando ahí por la Manwood High School, dame la mano. I'm not going to give you my hand, give me your hand. Why? Because you can't get to class on time. So I got to treat you like a little girl. And she was already 17. 16? 16. Give me your hand. I'm not going to give you my hand. I'm not going to give you the hand. Give me the hand. I'm not going to give you. If you don't give me the hand, I'm going to walk like this. Dad, give me your hand. Ya iba caminando ella por el pasillo y yo voy ahí enseguida de ella. Aquel grandotote también una vez me estaba llegando tarde, le dije, vámonos. Oye, mire, estaba la barda, brincabas la barda, ya estabas en la escuela de nuestra casa. Y llegaba tarde. Y no le dije nada y el siguiente día, porque habían hablado en la escuela, vamos. Y en cuanto brincamos le dije, dame la mano. Tenía como 8 años y lo le hace. Dame la mano. Si no me das la mano, te voy a cargar. Y así me lo llevé de la mano hasta la línea. Estamos ahí en la cafetería y yo estaba ahí con él en la línea, agarrado de la mano. Y luego agarró su comida y luego me senté con él a comer. Ahí estábamos. Y luego tenían que ir a ponerse en fila para entrar en la clase. Yo fui con él y ahí estábamos en la fila. Y el siguiente día le dije, ¿tenemos que hacer esto otra vez mañana? No. Estrategia. No papás, no dejen que sus hijos los manipulen. Tú oyes ahorita allá afuera, it's my privacy. You don't have no privacy. Who told you that? You don't pay rent. You don't pay the water. You don't pay the gas, the electricity, the food, the phone. You didn't even pay for what you're wearing. Where did you earn the privacy? No, you're going to have privacy when you have your own house, when you have your own apartment, your own bills, when you can buy your own clothes. Meanwhile, everything is subject to mama and papa. Estrategia. ¿Dónde está mi hija? Es una agente federal en el país más poderoso del mundo,
los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un papá y una mamá se atrevieron a y se le estorbó. Hoy cuando yo llegué una vez a la casa y tenía amiguitos ahí enfrente de la yarda, yo se los corría. All of you all need to leave right now. Get out of here. Porque no tenía permiso de tener a gente ahí cuando nosotros no estábamos. Ay, ¿por qué los tienes que correr? Keep bringing them. Una vez llegamos, estaba estacionado allá enfrente y estaban dos muchachos en una troca y ella estaba ahí platicando con ella y llegué yo. No me faltaba la sirena. Y ¡paz! Me bajo del carro y empiezo a caminar para allá. Y en cuanto empiezo a caminar para allá, la troca ¡fum! Ella a los 23 años ya había comprado su casa, ya tenía su carro, es independiente. Ahora sí se puede poner lo que le dé la gana. Pero yo no iba a dejar que se arruinara la vida a los 15, 16, 17 años. Oh, y le caí gordo, muy gordo. Pero si tu estrategia es para ayudarles, para derrotar al enemigo, tú tienes que tener una estrategia. Dile a la persona enseguida, necesitas una estrategia. Porque déjame le digo, ella tenía las suyas. Ella se salía en la noche, 1, 2 de la mañana por la ventana y se desaparecía. Se fue de la casa como en 2, 3 ocasiones. ¿Qué tuve que hacer yo? Puse barras en todas las ventanas. Todas las ventanas. Estrategia. ¿Qué tienes que hacer? Estrategia. A veces nos podemos quejar y Dios quiere que actuemos con una estrategia y que tengamos fe. Queremos ver cambio en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Ok, gloria a Dios por ello. Pregúntale a él enseguida, ¿quieres ver cambio en tu vida y en tu familia? Ahora pregúntale, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Una vez me metí a orar en el cuarto de ella. Padres, ahí les va un secretote, una estrategia. Una vez me metí a orar al cuarto de ella y ungí su cama, el closet, los cajones, el ropero, las cucarachas, todo ungí. Andaban ahí las cúcaras mácaras más brillosas que qué, pero olían a rico. Y nos pusimos a orar. Háblale, Señor, háblale. ¿Sabe lo que sucede cuando ustedes son criados en los caminos del Señor? Que lo reconozcan o no, hay una sensibilidad del Espíritu en ustedes ya. It's there already. It's like, I'm so sorry for you. It's there already. Y Dios nos habla, Dios sabe cómo hablarnos. Y una vez empecé a orar, Señor, y yo no sé por qué empecé a orar así, estrategias de Dios. Mándale demonios en la noche, que la atormenten, y esto y lo otro, y háblale, Señor. No le haga. Oh. Porque déjeme le digo, ella tiene un llamado y es sensible al Espíritu. Se pasaron, yo no sé, 2, 3 días, algo así. Y un día a las 2 de la mañana nos tocó en la puerta. Nosotros estábamos bien dormidotes. Who is it? Dad, it's me. I'm like, what do you want? It's 2 in the morning. Dad, there's something in my room.
estaba en la cama. Le dije, well, pray. No, you pray. I'm not going to go pray, you pray. And she went to go pray. Y luego mire lo tremendo. Fuimos y nos dice, it's under the bed. It's under the bed. Le dije, all right. Me agacho. Meto la mano. Todos mis vellos. You want to watch movies that it's under the bed? God's going to allow you to see that it's under the bed. You want to see dolls that kill? One morning you're going to get up and you're going to look at your doll and it's going to be looking back at you. Ah! Because you're going to be messing with that stuff. O le va a pasar una vez como le pasó a Miguel. Estaba en la noche orando, reprendiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Nancy lo escuchó que estaba orando y reprendiendo y se levantó Nancy. Traía una bata blanca y el pelo lo traía así. En el nombre de Jesús. Y en eso que Miguel no se dio cuenta y ella estaba parada ahí en el nombre de Jesús. ¡Ah! La Llorona. Dile a la persona enseguida, estrategia. Tienes que tener una estrategia. Mire lo que le voy a decir. Cuando tú decides ser una persona de estrategia y tú buscas a Dios, Dios te va a dar una estrategia. Cuando tú llegas al punto que no sabes ya qué hacer, Él te da una estrategia. Porque Dios se glorifica en medio de una estrategia. ¿Sí sabe cuál fue la estrategia de Gedeón, verdad? Unos cántaros con fuego adentro. Era todo. Era todo. Y con eso derrotaron al enemigo. Porque Dios se manifiesta en medio de la estrategia. Tú tienes que creer que cuando Dios te da una estrategia, Él te va a respaldar en esa estrategia. Le hace después, se me va ahorita la cita, cuando Jefté de Galaad sale también a la guerra contra los de Efraín y los de Efraín querían escaparse, querían salir de la ciudad y se querían ir al otro lado. Y luego ellos se pusieron estratégicamente en los cruces, ¿verdad? Y cuando se querían escapar, les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y luego ellos decían, no. Y luego miren lo que les dijeron, di Shibolet. Y lo decían ellos, Sibolet. Órale, ven para acá. Y ¡bum! Lo mataban. ¿Por qué? Porque los efrateos no podían decir la sh. Y era puro s. Ven tú, di Shibolet. Sibolet. Ándale, chiquito, tú también. Mataron 40,000 ese día. Estrategia. Estrategia. Con esto termino. Cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y no había pescado nada, Cristo le dijo a Pedro, entra más adentro del mar y echa la red. Ahora yo quiero que usted sepa que Pedro era un hombre experimentado en la pesca.
Esa es lo que había hecho toda su vida. Él sabía pescar. ¿Sí? El hermano Rascón, él sabe mucho de armas, de pistolas y de hecho hasta de bombas, ¿verdad? Sabe cómo armarlas y desarmarlas. Ay, Señor, Dios nos libre en el nombre de Jesús. Y aquí nadie quizás le puede decir cómo hacerlo. Pero si Cristo de pronto viene y le dice, mira, te voy a enseñar otra manera de hacer esto, uno hace bien en escuchar. Pedro sabía pescar. Y aquí viene Cristo que no, él era carpintero. Mire, Cristo era carpintero. No, ahora sí puede hacer, no. Porque él se dedica a edificar cosas. Es un constructor, es un edificador. Y le dice, entra más adentro del mar y echa la red. Y Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero le dice entonces algo bien importante, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Le estaba dando una estrategia. Y entró más adentro y dice la escritura, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hicieron en cuestión de segundos lo que Pedro no hizo en toda la noche. La palabra de Dios nos da muchas estrategias que podemos usar para vencer al enemigo. Aquí están. ¿Sabe usted que todo esto es una estrategia de principio a fin? De cómo Dios va a derrotar al enemigo de una vez y para siempre. Y todo es una estrategia. Absolutamente todo es una estrategia de parte de Dios. A veces nos dice que vamos a tener que callar para ver la salvación de Dios. ¿Cuál va a ser la estrategia, Señor? Esta vez te vas a callar. Ay, Señor, pero a mí me gusta hablar. No, esta vez shut up on your face. A veces va a poner una palabra en nuestra boca que nadie podrá argumentar en contra, y la vas a dar. Cuando el enemigo ataque, tu estrategia a lo mejor va a ser que te vas a humillar y vas a pedir perdón. Pero es tu estrategia, porque eso rompe lo que el enemigo quiere hacer. O a lo mejor de pronto te conecta con personas apropiadas que te van a ayudar con una estrategia que va a derrotar al enemigo. Alianzas santas, personas que serán parte de tu estrategia. ¿Sabe qué quisiera que usted hiciera a veces? Dios estaba hablando hoy desde que el hermano Ismael estaba compartiendo, ministrando, sea parte de la estrategia. Cuando usted vea que Dios está haciendo algo acá arriba, usted diga, ¿sabes qué? Yo no sé qué está haciendo Dios, pero yo voy para allá porque yo quiero ser parte de esta estrategia. Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo acá. Aunque no quepamos ahorita acá arriba, pero que usted diga, yo quiero ser parte de la estrategia de Dios. Dile a la persona que sigue, yo quiero ser parte de tu estrategia. ¿Puedo hablar de su hijo, hermano Tinajero? It's a good thing. Tuvimos el almuerzo de varones el sábado y los hombres se vieron en la montaña a las 5:30 para orar. Digo, se vieron, yo nada más fui al almuerzo. Y lo digo sin vergüenza. Estaba enfermo, todavía andamos ya saliendo. Pero cuando llegué al lugar donde se tuvo el almuerzo después, un estudio y luego el almuerzo, vi al hijo del hermano Tinajero ahí.
Y me dio gusto que haya ido. El hermano lo invitó. Vamos a ir mañana, vamos allá con los varones a orar. Ok, ¿a qué horas? Pues levántate a las 4:30. ¿What? Pero miren la estrategia de un almuerzo. A lo mejor él nunca había hecho algo así en toda su vida. Y esta vez fue por vez primera. Estrategias. Pablo dijo, me hago de todos a todos para ganar el mayor número. ¿Se acuerda? Camaleón. Estrategias. Dios nos ha dado muchas, pero muchas estrategias. Creo que a veces no nos damos cuenta que solo el hecho de estar aquí unidos en el nombre del Señor, ya estamos actuando dentro de una estrategia espiritual. Por eso usted nunca lo dude. Usted nunca dude que cuando está la alabanza y usted dice, yo voy a ser parte de esta estrategia, porque ahorita Dios está haciendo algo, usted dé su alabanza, porque la persona que está enseguida de usted, que a lo mejor no está siendo parte de esa estrategia, de pronto empieza a ser tocada por Dios, porque usted decidió ser parte de la estrategia. Es lo que Dios usa, hermanos, a hombres y a mujeres. Es lo que está haciendo. Tiene miles y miles, y es que no millones y millones de ángeles que pudieran hacer el trabajo, pero no, nos escogió a nosotros. Pero tú tienes que decidir ser una persona de estrategia, no tener temor. Acuérdese que somos llamados a hacer el ridículo, a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Haga el espectáculo, no se preocupe. ¿Verdad que para el mundo tenían respuesta para todo? ¿A poco no? Si querían ir al baile y no tenían quien les cuidara a los niños, ustedes movían cielo, mar y tierra y a ver a quién no encontraban que les cuidara a los niños. Querían salir y no tenían dinero, a ver si no. Empeñaban hasta su mamá si pudieran, nada más para agarrar dinero. Le pedían prestado a fulano, a sutano, y luego les prestaba, y luego se pasaban el fin de semana, y luego fulano le pedía el dinero que le había prestado, y luego usted lo agarraba de manganito, y luego le pagaba a este otro, y tenía sus estrategias. En el mundo le llamamos tranza, pero tenía sus estrategias. Y luego venimos al Señor, y es como que y el enemigo nos ataca, y todas las estrategias se nos acabaron. No sé qué hacer. I don't know what to do. Somebody help me. Oh, y ahora, ¿quién podrá? Tenemos a un Dios de estrategias. Fíjese nada más. Cuando eres parte de la estrategia, cadenas se rompen, caen, ligaduras también se pudren, cargas se disipan. Cuando tú te sientas enseguida de una persona de estrategia, cálese un día. O sea, no por nada y porque es mi esposa y la mujer más hermosa de todo el mundo, pero no, de veras. Un servicio un día, cálese y venga, siéntese ahí enseguida de ella. A ver si no termina Curra bachandeando. O en el piso. O con dolor. Pero se va a sentir libre. Cuando te sientas con una persona de estrategia. Sí. Yo soy una persona de estrategia. Yo puedo estar acá. Tú no has sabido que yo estoy allá parado y estoy viendo y estoy observando y estoy percibiendo. Y de pronto estoy, Señor, por allá. Y estoy aventando curvas por acá. Y luego por este lado. Y cuando menos pienso, las personas están ahí siendo tocadas. Eso sí, estoy alabando, pero por acá estoy. Tócalo, Señor, tócalo, túmbalo, arrástralo. No, esa no, Señor. Dale una buena.
Estrategia. Estrategia. Tú no puedes detener a una persona que tiene una estrategia, un plan divino de Dios. Tú no puedes detener a un ejército de Dios que tiene una estrategia dada por Dios. Y yo estoy viendo un ejército aquí. El enemigo simplemente no sabe qué hacer con una persona de estrategia. Porque por todo lo que te avienta, tú tienes una respuesta para todo lo que te avienta. Cuando eres una persona de estrategia, tú te mantienes 10 pasos al frente del enemigo. Antes de que él haya venido, tú ya fuiste y viniste y te volviste a ir. Y le dices, I already know what you're trying to do. And it ain't gonna work. But you gotta have a strategy. Pero tienes que tener una estrategia. ¿Sabe cuándo nos empieza a manejar el enemigo y cuándo nos empieza a derrotar? Nos sentimos derrotados cuando nos desconectamos de las estrategias de Dios. Cuando queremos de pronto llevar nuestro propio plan, nuestra propia idea. Y acuérdese que en una ocasión Pablo quiso ir a predicar a tal iglesia y el Espíritu Santo le dijo, no, ve a esta. Pablo iba a hacer algo bueno, iba a ir a predicar la palabra, pero no era la estrategia del Espíritu Santo. Y le dijo, no, vas a ir acá. Uno aprende a decir, sí, Señor. Si Satanás, ahora voy a decir algo y no se me ofenda, pero esto es lo que pasa. Satanás prefiere tratar con una persona emocional, sentimental, quejumbrosa, ignorante, que no ha venido a Dios buscando una estrategia para derrotar al enemigo. Prefiere tratar con una persona que ignora las estrategias de Dios, que las ignora y que no es una persona de estrategia. Cuando tú decides ser una persona de estrategia, créeme, vas a saber qué hacer cada vez. Quizás en el momento de pronto te sale una que, esta nunca me la había visto, no la había tratado, y vas a Dios, Señor, ok, Señor, ¿cómo tratamos esta? ¿Qué hacemos con esta? ¿Cómo vencemos este? ¿Cómo derrotamos a este? Y de pronto tú escuchas el Espíritu de Dios hablándole a tu espíritu, ok, esto es lo que tú vas a hacer. Y se derrota. Aunque Dios tiene el poder de hacer lo imposible, observamos en las Sagradas Escrituras que nuestro Dios es un Dios de estrategia. Él daba una estrategia para el pueblo, les decía cómo iban a derrotar al enemigo. Ahora, yo quiero que capte esto. Él les decía, ya los entregué en sus manos. Así decía, ya los entregué en sus manos. Ahora hagan esto, esto, esto y esto. O sea, todavía tenían que hacer esto, esto, esto y esto, pero ya tenían la garantía de que el enemigo estaba entregado en sus manos. A Dios simplemente le gusta crear una historia. ¿Cuántas historias tienes tú que contar? Yo sé que aquí hay personas que tienen una historia que contar, que se las han visto difíciles, han visto cosas tremendas, pero todavía estás aquí. ¿Por qué? Porque Dios te dio una estrategia y porque hay personas que estaban alrededor de ti que fueron parte de tu estrategia también. Busca ser una persona de estrategia. Cuando tú hagas esto, Dios te va a inspirar, Dios te va a revelar. Él te va a hablar en sueños, Él te va a hablar de diferentes maneras. De pronto tú vas a decir, hey, no había pensado en esto. Y esa es una inspiración de parte de Dios, una estrategia que te está dando, una estrategia que te está entregando. Decide que tú vas a ser una arma estratégica en las manos de Dios. Y cree que Dios ya tiene una estrategia para ti. Dile eso a la persona enseguida. Cree que Dios ya tiene una estrategia para ti. Y lo más bonito, dile, y ya ganaste.
Dile, y ya ganaste. Y yo creo que por muchos años la iglesia ha cuidado más a la paloma que a la serpiente. De hecho, hemos tenido dificultad en movernos un poco más como serpientes, con la astucia de una serpiente, porque nos sentimos culpables. Creemos que no debemos ser así o debemos ser así, o hay demasiada sensibilidad en nosotros. Sin embargo, Dios nos habla de ser un pueblo, de ser una gente. Cuando usted ve los profetas, cuando usted ve los reyes, después que vimos los discípulos, después que vimos a los apóstoles, cuando vemos la iglesia del Nuevo Testamento, vemos que se movían en base a estrategias. Eso es bien importante. Lo que usted presenció acá era una estrategia. Es una estrategia espiritual. Y quiero que vaya conmigo a Jeremías 38. Jeremías, como usted sabe, fue un profeta de Dios. Era algo peculiar, Jeremías. Yo considero en broma a Jeremías que era un poquito bipolar. Fue el mismo que escribió el libro de los Lamentaciones. Jeremías tendía a ser algo quizás quejumbroso, cambiaba de actitud y comportamiento así rápido. Sin embargo, Dios le usó, le habló y se le considera uno de los profetas mayores. Jeremías 38, 14 en adelante dice, sígame por favor. Dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. En la tercera entrada de la casa, hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras y no morirás. Diga estrategia. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese ahí. Diga estrategia. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Hasta ahí nada más. ¿Qué hizo Jeremías? ¿Mintió? Porque el rey le dice, si te preguntan esto, tú diles esto y no te van a matar. Y de lo que hablaron en esta ocasión Sedequías y Jeremías, no fue una súplica de Jeremías al rey que no le hiciera volver a casa de Jonatán para que no muriera ahí. Sin embargo, eso es lo que dijo cuando le hablaron los demás. Vuelve a decir conmigo, estrategia. Cuando tú identificas que el enemigo quiere actuar de cierta manera y con cierta intención contra ti o contra los tuyos o contra tu llamado o contra tu ministerio, entonces sí necesitas orar para tener dirección de Dios, pero para entonces poder responder estratégicamente contra el enemigo, con astucia, con sagacidad. En una ocasión una joven invita a su novio a su casa para que conozca a los padres. Y mientras ellos hablaban con los padres de la intención de casarse, la madre de la joven le dice a su esposo, ¿por qué no investigas un poquito más acerca de los planes de este muchacho?
El padre se lleva aparte al muchacho y le pregunta, ¿y cuál es tu estrategia? Y el joven le contesta, pues soy un erudito bíblico. Oh, muy bien, ok, pero ¿qué vas a hacer para darle una casa a mi hija donde vivir? Pues seguiré estudiando y Dios proveerá. ¿Y cómo le vas a comprar un anillo de compromiso como el que ella se merece? Insiste el padre. Y el joven contesta, pues me voy a concentrar en mis estudios y pues Dios proveerá. ¿Y los hijos? ¿Cómo los vas a mantener? Y el joven idealista insiste en que Dios proveerá. Y así se la pasó hasta lo último de la conversación. Cuando el padre ya regresa con su esposa, ella le pregunta, ¿cómo te fue? El padre le contesta, el muchacho no tiene ni trabajo, ni tiene una estrategia, pero lo bueno es que cree que soy Dios. O sea, papá va a comprar todo. Got it now? Dile a la persona enseguida, necesitas tener una estrategia. Mire, Dios tiene el poder de hacer lo que es imposible para el hombre, ¿verdad? Pero una cosa, casa de Jehová, esta es la única referencia que se habla así en cuanto a la casa de Jehová, a una referencia de la tercera entrada. Quizás esa era una entrada exclusiva, porque el rey quería hablar en privado con Jeremías. Diga conmigo, estrategia. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Diga conmigo, estrategia. O sea, aquí ya está orando toda una estrategia. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. En este tiempo, la razón que el rey quería hablar con Jeremías es porque el reinado de Sedequías estaba bajo amenaza del rey de Babilonia y ya los tenían ahí rodeados, ¿okay? Por eso está la conversación. 18, pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Caldeos era otra manera de decir los babilónicos, ¿okay? 19, y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Diga conmigo, estrategia. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Diga, estrategia. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Lo que observamos en las Sagradas Escrituras es que aparte de todo el poder que Dios tiene, lo que observamos es que nuestro Dios es un Dios de estrategia. Nuestro Dios es un Dios de estrategia. Cada historia que usted lee en la palabra de Dios se percibe, se observa una estrategia, aunque es Dios. Dios les decía qué hacer. Para cada victoria que Dios dio a su pueblo, Dios entregaba una estrategia. Entonces, esto nos debe enseñar a nosotros por lo menos una cosa, y creo para mí es un principio espiritual muy importante, y que no debemos cometer el error de espiritualizar todas las cosas esperando que Dios haga todo.
nosotros debemos actuar de manera estratégica también para derrotar al enemigo. Debemos de actuar de una manera estratégica para derrotar al enemigo. Cristo dijo, miren lo que le voy a decir, que nos enviaba como ovejas en medio de lobos. Y en el momento que él dijo, sed pues prudentes, unas versiones dicen astuto, como serpientes y sencillos o mansos como palomas, estaba entregando una estrategia. Vas a andar en medio de lobos, necesitas ser astuto como la serpiente, manso como paloma. Que la paloma se presente cuando tenga que, pero cuando la serpiente tenga que salir, sácala. Una estrategia.